esta mañana. La resurrección de los muertos está muy ligada a lo que es el juicio eterno. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. ¿Y qué pasa con los que no están muertos en Cristo? Tenemos arrebatado. Exacto, somos arrebatados o somos llevados. Ahora, eso de arrebatar y llevar es una manera metafórica de decir seremos trasladados al reino. ¿Ok? Trasladados, llevados al reino. Pero el reino no es en el cielo. ¿Dónde es el reino? Aquí en la tierra. Entonces, como que vamos a subir y bajamos otra vez. ¿No? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Si el reino de Dios, el reino de Cristo es aquí en la tierra, no es en el cielo. En el cielo no hay reino. No hay, es aquí en la tierra. Y el Hijo del Hombre, mande. Pero cuando bajemos, la tierra ya va a estar bien, no va a estar limpia. ¿Cómo va a estar limpia? O sea, seremos arrebatados, pero el reino de Cristo va a estar aquí abajo. Cuando nos bajen, cuando estemos viviendo aquí en la tierra, ya no va a ser lo mismo. Pero ¿cómo que no va a ser lo mismo? ¿En sea, qué sentido? Me refiero a que ya ¿Va a haber árboles, va a haber agua? Sí. No van a, o sea, que va a arrasar, como cuando el diluvio. No va a ser como el diluvio. Jamás va a ser como el diluvio. Como el diluvio. El diluvio fue en wiped out, una limpieza. Exacto. Dios dijo, raeré, lo voy a scratch off, lo voy a sacar todo de la tierra. No. Por eso nos dio el arco, el pacto del arco iris. Dijo, no, nunca más va a ser así. O sea, nunca más va a ser así. Entonces la tierra no va a ser como no va a ser con agua, no va a ser como el diluvio. Ahora, sabemos que en el diluvio, ¿qué pasa después del diluvio? Nueva creación. Exacto. Nueva creación. Bueno, no. La nueva creación no es en el reinado de Cristo. ¿Okay? La nueva creación es cuando el rey le entrega el reino al Padre, como dice 1 Corintios 15. Cuando el reino de Cristo se establezca aquí, se va a establecer en la tierra tal y como es, como está la tierra. La tierra todavía no va a ser purificada ni transformada. No, todavía no. No. Eso es hasta cuando dice en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra y la segunda tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso es nuevos cielos, eso es ya cuando Cristo entrega el reino al Padre. Ahí ya no habrá muerte, ni diablo, ni nada. Pero eso es en la fase 2, en la etapa 2. La etapa 1 nos toca a nosotros vivirlo aquí. Y por eso es que es importante. Porque aunque la Biblia dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro, hay muchos que realmente no van a estar, no. Está el peligro de que cuando Satanás sea suelto de su prisión, mucha gente va a ser engañada. Cuando hablamos del libre albedrío, hablamos de muchas cosas y hay veces cosas que no podemos comprender, ¿verdad?, a la perfección. Pero fíjese, yo le digo una cosa. Si el Señor viene, o cuando el Señor venga y establezca su reino, y Él literalmente agarra así una vara de hierro, o sea, que diga que no, tú aquí, te voy a querer aquí y aquí no te vas a mover. Y de aquí no te vas a mover, te vas a guiar por este camino y esto es lo que tú vas a hacer. Suponga que ese es el caso. Si el Señor nos obliga a nosotros a estudiar la Biblia, si nos obligase a nosotros a estudiar la Biblia, nosotros nos daríamos cuenta que eso entonces es un reino. ¿Qué tipo de reino sería ese? Narcisista, ¿no? Autoritarismo, ¿no? Un gobierno. ¿Qué gobierno sería, Manuel? ¿Qué sería? Bueno. ¿Mande? Sería como Cuba, ¿no? En el sentido de que... Un comunismo total. Sí. Un comunismo total, ¿ok? Una dictadura, exactamente. ¿Ok? Entonces, en una dictadura no hay lugar para el amor. No hay lugar para el amor. Entonces, cuando Satanás sale suelto de su prisión, ¿ok? ¿Qué va a pasar entonces cuando Satanás sale suelto de su prisión? ¿Será esa la razón por la que mucha gente se va a ir detrás de Satanás?
Porque lo van a seguir millones y millones y millones. Ujú. Bueno, ese puede ser un escenario. Ese es un escenario. Pero ese escenario a mí no me gusta mucho. Le presento otro escenario. Cuando el Señor venga, ¿ok? Y nos siga dando voluntad a nosotros, ¿ok? Libre albedrío, voluntad de decidir. Y aquí está, aquí ojo, porque creo que este es el escenario más cercano a lo que va a acontecer. Digo creo que es el escenario, no diciendo que ese es. Porque fíjese esta situación. El Señor viene y establece su reino. Y voluntariamente a usted le da que escoja entre seguir la verdad, estudiar su palabra, someterse a los magistrados, a los capataces, porque van a haber personas gobernando debajo del reinado de Cristo. Van a ver, la Biblia dice que les va a entregar en la parábola de las minas. Una mina es como un proyecto, ¿ok? Una mina es como una empresa en donde hay una jerarquía y cada quien delega a su gente, como hizo Moisés, de millares, de 1000, de 100, hasta de 10. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor, si el Señor Jesús le entrega a sus siervos que fueron fieles, los pone a cargo de tantas ciudades, lo va a poner a cargo, pero usted va a tener la oportunidad de decidir. Fíjese, si usted ahora mismo no hace el ejercicio de estudiar, de aplicar lo que dice la Biblia, tampoco lo va a hacer en el milenio. Tampoco lo va a hacer en el milenio, créame, no lo va a hacer. Porque Dios no va a estar con una vara detrás de usted como que azotándole. No. Es más, Dios nunca ha hecho eso. Ni siquiera hay un ejemplo en la Biblia que diga que Dios estaba con una vara azotándole o dándole para que obedecieran. No. Dios a su pueblo en el monte Gerizim y en el monte Ebal le dice, mira, escoge la vida o escoge la muerte. Escoge. Escoge. Si tú bien hicieres esto, bien irás y te irá bien y vas a ser bendecido y prosperado si hicieres esto. Y si no, tus enemigos van a venir y te van a arrasar y te van a llevar y vas a llorar y vas a sufrir. Ahí está. Dios no está con una vara detrás del pueblo. No, obedece. Porque si Dios hace eso, eso es un autoritarismo. Comunismo total. Y Dios no es así. No hay lugar para el amor ahí. Lo único que sucede con eso es que hay una revelación. Se revela el pueblo. Entonces, si nosotros aquí en la vida, en este mundo, no practicamos, no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer en el milenio? Tampoco. No se va. Ahora, el que la gente sea salva y cuando Cristo venga, no le garantiza a esa persona su vida eterna. Porque acordémonos, esa va a ser los que son bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Los muertos sí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente, Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los muertos en Cristo sí. Garantizado un pase para ir con el Señor. Y después del milenio, reinan con Cristo en el milenio. Y después de ahí, ya a la vida eterna. Pero los que estén en vida, los que estemos en vida y no estudiamos. Ahora fíjese, le voy a decir este dato. ¿Por qué es que las personas después del milenio, los que resucitan con Cristo, porque a ellos ya se les aseguró la vida eterna? Porque ellos no se van a perder, porque a ellos el diablo no los va a engañar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Ya sea que estudió la escritura y, ok, no se va a perder, ya está garantizado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque al morir la persona y venir nuevamente a la vida, ya conoce todo lo que hay allá, definitivamente. Su vida ya fue a un lugar en el que usted y yo no hemos estado. Por eso el apóstol Pablo decía, si me matan, si me van a atar, me van a azotar, que me maten, decía el apóstol Pablo. De verdad.
Los discípulos estaban llorando, no vayas, te van a amarrar, te van a encadenar. El apóstol los regañó y dijo, ¿qué haces llorando y lamentando por mí? Yo estoy dispuesto hasta a dar mi vida si es posible. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba con tal convicción? Porque él dijo, conozco a un hombre que si en el cuerpo, no lo sé, que si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado al tercer cielo y se le dieron a conocer cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea que el apóstol Pablo fue y gustó de lo que había allá. Dice, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, dice. Pero yo ya fui y ya miré lo que hay allá. Que me maten. Que Satanás, ni que prueba, ni que me maten. Por eso es que los que mueren en Cristo, ellos no van a negar, ellos no van a pasar por eso nuevamente, ya no, porque ya murieron el Señor. Ya murieron, hermano, ya fueron y durmieron y luego volvieron de la muerte. Por eso es que ellos no van a negar nuevamente. Otro dato. ¿Por qué los ángeles no tienen acceso a la salvación? Dice, el apóstol Pedro habla de los ángeles, dice, Judas, perdón. También el apóstol Pedro habla de los ángeles, pero Judas específicamente dice, y a los ángeles y a los que no guardaron, dice, su dignidad. Dios los ha puesto en prisiones eternas reservadas para el día del juicio. ¿Por qué los ángeles no pueden ser salvos? Y hay otro pasaje en la escritura, me parece que es Hebreo, dice, Pedro dice, y si no socorrió a los ángeles que cayeron, pero sí libró a Lot, dice, al justo Lot, pero los ángeles no. ¿Por qué los ángeles no pueden ser salvos, hermanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya estuvieron allá. ¿Qué más se le puede ofrecer a ellos? Nada más. Por eso el sacrificio de Cristo no fue para los ángeles, fue para el ser humano. Porque el ser humano, aunque está en pecado, el ser humano está velado, su conocimiento todavía no ha llegado allá. Por eso es que Dios en su justicia permite un camino de salvación para el hombre, porque aunque está en pecado en cierta forma en ignorancia. Por eso Dios le da el camino de salvación. Esa es la única razón. Ahora, vuelto al punto de lo que vamos a hacer en el milenio, nosotros tenemos que estudiar la Escritura, que se haga un hábito de estudiar. Porque si Cristo viene en esta generación y nosotros vamos al milenio, y nosotros no nos interesa nada de lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, ni la escritura de la palabra de Dios, Dios no le va a dar un varazo para que lo vaya y lo haga. No va a hacer eso. No va a hacer eso. Lo va a dejar. Y como usted va a vivir 1000 años, bueno, tal vez como va a haber muerte también, no sé cuánto va a vivir la persona. Pero si el milenio es un periodo largo de tiempo, y al final del tiempo Satanás es suelto de su prisión, ¿usted cree que no va a ser engañado? ¿Usted cree que no va a ser engañado? Y ahí está el peligro. Ese es el peligro. Ese es el peligro de la iglesia, que no le enseñan hoy en día. No le enseñan a estudiar la escritura. No les interesa. Nos interesa o les interesa otras cosas. Otras cosas sí. Yo entiendo que trabajar es importante, yo entiendo que ir a la escuela es importante, yo entiendo que esos son medios que uno de supervivencia o de cómo salir adelante en esta vida. La Biblia dice que tenemos que trabajar, el que no trabaja dice que no coma. Y también dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un inconverso y ha negado la fe. O sea, hay que trabajar, hay que prepararse muy bien. Pero, ¿qué hacemos con nuestro tiempo que tenemos de más? Porque no estudiamos 12 horas. No. Esta semana yo trabajé 22 horas, pero solo lo hice un día. Solo lo hice un día. Yo no puedo continuar así. Y era porque era una extrema emergencia, tenía que hacerlo. Pero yo no trabajo esa cantidad de tiempo todos los días. Dentro de mis 12 horas de trabajo que tengo, yo todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo para leer un rato, para meditar, para estar en comunión con Dios. Todos tenemos tiempo.
Los muchachos van a la escuela, sí, hacen tareas, pero después de eso tienen tiempo. Todos tenemos tiempo. Y si tenemos tiempo y no buscamos las cosas del reino, como dice Mateo 6:33, entonces la añadidura no va a llegar. Me dice un hermano esta semana que tenía un compromiso de trabajo. Los compromisos de trabajo uno los agenda de acuerdo a lo que uno quiere. Sí, porque para otras cosas siempre hacemos tiempo, pero para buscar a Dios muchas veces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros no nos capacitamos aquí? Este es nuestro periodo de prueba. Cuando lleguemos allá, allá no vamos a aprender. Allá vamos a practicar lo que nosotros hacemos aquí. Esto es un ensayo para allá. Porque cuando lleguemos allá al milenio, si no practicamos, si no estudiamos, no lo va a hacer allá, hermano. Usted sabe hoy en día que si usted no practica la verdad, está en pecado, está mal. Porque la palabra de Dios dice, ahora mucha gente no lo sabe porque no lee la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 6 nos habla acerca del juicio eterno. Ahora, yo quiero enseñarle que hay dos juicios de los que habla la Biblia. ¿Ok? Hay dos juicios. Ahora, cuando la Biblia habla de dos juicios, el primer juicio es lo que se conoce como el juicio como el galardón, ¿ok? Como lo que, para dar tu recompensa de lo que has hecho. Ahora, dependiendo cuál sea el contexto de la escritura del pasaje, a veces solamente está hablando de un solo juicio y a veces está hablando de dos. Porque, por ejemplo, Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono a gobernar, dice que va a apartar a las ovejas de los cabros. Eso es un juicio. Pero ahí dice que los buenos o los justos van a ir a la vida eterna. Y los malos dice al castigo eterno. Ahí está hablando de un juicio. Pero ese juicio se está refiriendo solamente a uno. ¿Ok? Al último. Ahora, le voy a decir algo que parece una contradicción. En Apocalipsis 20, cuando él viene, 19. Apocalipsis 19, cuando sale el jinete del caballo blanco, que es nuestro Señor. Dice allí que la bestia, con todo su ejército, los millones, se reunieron para pelear contra el que montaba el caballo blanco. Y dice que la bestia y el falso profeta son apresados y son arrojados al lago de fuego donde ya está el diablo. Perdón. Luego el diablo es al revés. La bestia y el falso profeta son los primeros que son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19. En el 20 Satanás es encadenado y después es suelto su prisión. Pero el 19 dice, los últimos pasajes de abajo, dice que todos los demás fueron muertos por el poder de la espada que salía de la boca del que montaba el jinete el jinete del caballo blanco. Entonces, la gente que se reúne para pelear, para guerrear, van a ser muertos. Pero Mateo 25 dice que va a apartar los malos de los buenos. Vamos a leerlo allá. Yo quiero que usted vea esa escritura para que vea cómo se estudia, para que sigamos aprendiendo cómo se estudia la Biblia y cómo es que a veces la Biblia parece que tiene contradicciones. ¿Ok? Y no vamos a... Quiero enseñar eso para que usted... Porque eso usted tiene que saberlo, hermano, de verdad. Tiene que saberlo. Ok. Mateo 25. Verso 31. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ok. ¿Quién viene con Jesús cuando Él viene en gloria? Todos los santos ángeles, ¿ok? Todos los santos ángeles. ¿Ok?
deje un dedo ahí y vamos a buscar Apocalipsis 19, por favor. Ya habíamos hablado acerca de los ejércitos celestiales, ¿verdad? Dice 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya dijimos que los ejércitos celestiales no es la iglesia, ¿verdad? Ya lo enseñamos. Los ejércitos celestiales no es la iglesia, ni es el pueblo de Dios. Bueno, estos ejércitos celestiales son los santos ángeles que habla Mateo 25. Es la misma escena. Okay, vamos otra vez entonces a Mateo 25. Y en Mateo 25 vamos a mirar lo que se nos sigue diciendo. Ok. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuchen, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Bueno, entonces, 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, ya notó que aquí hay una diferencia aquí. En estos dos pasajes, aunque habla de un mismo evento, está hablando de dos acontecimientos diferentes. ¿Ya lo notamos? Bueno, en este juicio de Mateo 25, parece que se está refiriendo a Cristo Jesús en su segunda venida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá dice que cuando Él venga, va a hacer un juicio de malos y buenos, si lo queremos ver de esa manera. Dice justos y dice injustos, malos y buenos, los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. Pero Apocalipsis 19 dice que los santos ángeles vienen también con él. Pero fíjense en Apocalipsis 19 que no es la misma venida de la que está hablando. Porque allá en Apocalipsis 19 dice que va a tomar, dice, al falso profeta. En el verso 17 y 18 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Ok, fíjese muy bien. Está hablando de un mismo evento, pero lo está enseñando de dos maneras distintas. Ok, en Mateo 25 nos está hablando y nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga, va a hacer el juicio
malos para acá, buenos para acá y malos para allá, y se acabó. ¿Okay? No da más explicaciones. Ahora fíjese, Apocalipsis nos lo está enseñando de una manera diferente. Nos está diciendo que cuando el Señor venga con sus ángeles, va a venir y va a hacer guerra contra la bestia y el falso profeta y todo el ejército de ellos. La bestia y el falso profeta son apresados y son metidos al lago de fuego. Y todos los demás son muertos. ¿Se da cuenta que parece que, aunque habla del nuevo evento, está hablando de dos cosas diferentes? ¿Por qué Mateo 25 no menciona a la bestia, ni menciona al falso profeta, ni menciona que va a haber una guerra? ¿Y por qué Mateo sí? ¿Y por qué Apocalipsis sí? La respuesta es que en la mente de un judío del primer siglo, como les dije hace 2 semanas, ellos no están pensando en reinado milenial, no están pensando en la bestia, en el falso profeta, mucho menos están contemplando la idea de los gentiles. Si Jesús les dice esto de los gentiles, de la bestia, le van a decir que está loco. Y nadie le va a entender. De verdad, nadie le va a entender. Jesucristo no habló en un lenguaje que ellos no entendieran. Sí hay una palabra en la Biblia que dice que en parábolas les voy a hablar, para que viendo vean y oyendo no oigan, no entiendan. Pero igual Él habló en un lenguaje que ellos podían entender. Entonces, Jesucristo está resumiendo todo el juicio a un solo evento. Mientras que Apocalipsis te da el breakdown como las fases de lo que va a pasar. Si Jesús le da esas fases a ellos, no lo van a entender. Porque está hablando de un lenguaje completamente diferente. Ellos no saben de bestia, de falso profeta, de anticristo, de los gentiles, de las guerras. El judío del primer siglo tiene esta mentalidad, fíjense. Estamos esperando al Mesías que nos va a venir a libertad de la esclavitud de Roma. Ese es el tópico en aquel tiempo. No hay otro tópico, no hay otra línea de mensaje. ¿Mande? Para ellos solamente está el Viejo Testamento. Bueno, le voy a explicar algo acerca de eso. Para los judíos solo es el Tanaj, que es todo el Viejo Testamento. Para Pablo también, para Jesús también. Para todos ellos, para Pedro, para Santiago, para todos ellos solamente existe eso. Todo. Los que tomamos lo que conocemos como Nuevo Testamento somos nosotros los gentiles. Somos los que nos llamamos cristianos. Pero ojo, eso no es que Dios dijo, y lo voy a decir esto así como es, porque mucha gente no lo quiere enseñar, lo quiere decir, pero es la verdad. Dios no dijo, tomen las cartas de Pablo, de Santiago y de Juan y hagan un canon aparte. Dios no dijo eso. No. Fue la iglesia. Y quiero decir así esto con cuidado, pero es la verdad. Fue la iglesia romana la que dijo, vamos a tomar los escritos y los vamos a canonizar. Los vamos a poner un canon y eso es el documento por el cual nos vamos a regir. Así como es. Pablo, cuando está escribiendo, les está escribiendo instrucciones a las iglesias de cómo deben de vivir. Pero Pablo jamás dijo, este es el documento de regla de fe de aquí en adelante. No lo dijo. No lo dijo y jamás, y no lo van a encontrar que haya dicho eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. Ninguno de ellos. Y cito a ellos porque son los mismos escritores que hay en el Nuevo Testamento. No dijeron. Entonces, cuando la Biblia está hablando en ese tiempo, solamente están utilizando la escritura, lo que ellos conocían. La Torá, que son los 5 de Moisés, los proféticos, los poéticos de sabiduría, los profetas mayores y menores. Así nada más. Ahora, en la mente del judío del primer siglo, volviendo al tema, ellos no están pensando en un evento futuro, ellos están pensando, el Mesías va a venir, nos va a libertar de la opresión de Roma y va a restaurar Israel.
aún después de la resurrección de Jesús, en Hechos 1. Vamos a ir allá, por favor. Hechos 1. Quiero enseñarle para que también yo aprenda. Cada vez que yo le enseño aquí, yo aprendo también. Ok. Hechos 1, capítulo 6. Perdón, Hechos 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿ok? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le están preguntando si iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo? ¿Por qué? Porque eso es lo que un judío en el primer siglo era lo que ellos pensaban. Ellos no estaban pensando en otra cosa como nosotros pensamos. ¿Ok? En Lucas 24 también. Lucas 24 en su capítulo 24. En el verso 13. Nos narra el mismo escritor que escribió Hechos, nos narra en Lucas. Es el mismo escritor. Okay, Lucas, en el evangelio que lleva su nombre, dice acá, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Escuche, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Ya vio? ¿Ya escuchó? Un judío en el primer siglo, y esto no son inventos míos, es lo que dice la Biblia. Un judío en el primer siglo lo que está pensando es que el Mesías va a venir, va a restaurar a Israel el reino. Y ya, ese es el Mesías. Ellos no están pensando en otras cosas. Por eso cuando Jesús les habla, les va a hablar de un lenguaje que ellos entienden. Jesús no les va a hablar de una bestia, de un falso profeta, de Satanás 1000 años. Eso no tiene nada que ver en la mente de un judío del primer siglo. De hecho, la imagen de Satanás que ellos tienen es completamente una imagen muy diferente a la que nosotros hoy en día tenemos. Hace unos días le hablaba con Manuel y decía, la idea de Satanás ha evolucionado a través del tiempo. El Satanás que nosotros pensamos que está en el Antiguo Testamento no es el mismo que se nos presenta en los Evangelios. No es el mismo que se nos presenta en Apocalipsis. No es el mismo. La idea evoluciona de acuerdo al conocimiento que ellos van teniendo, de acuerdo al tiempo en el cual ellos están. Por ejemplo, ¿qué es Satanás en el vamos a hablar en lo que sería el Viejo Testamento a partir de los libros históricos, por ejemplo? ¿Qué es Satanás en ese tiempo? ¿Qué es Satanás? Usted se va a dar cuenta que de Satanás no se habla, no como la imagen que nosotros tenemos. ¿En qué parte de los libros de Moisés se habla de Satanás realmente como la fuerza, como el que tienta o como el que engaña, el que pone tropiezo? En ningún lado. En ningún lado. En Génesis 3 se habla acerca de la serpiente que era astuta más que todos los animales. Pero está hablando de un animal, de un ser vivo que tiene 4 o 6 pies, no sé, porque hasta la culebra antes no se arrastraba. Que se arrastre es una maldición, una consecuencia de haberse, como dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás.
y sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Es una maldición. Pero está hablando de un ser vivo, de un ser viviente, de un animal que era astuta. Y si usted se pone a dar cuenta, la serpiente sigue siendo astuta hasta el día de hoy. Usted no se da cuenta cuando la serpiente ya está a un lado suyo. Y si usted lo quiere ver, no lo ve, no puede verse, no puede dar cuenta, y cuando usted mira ya no está. Es muy sigilosa, se desliza, se dispersa, sí, de una manera que usted no lo puede ver. Esa característica tenía la serpiente, pero aún más, porque dice que la serpiente hablaba y andaba. Tenía algo, o volaba, no sé. Pero tenía un medio por el cual se conocía, no era arrastrándose. Pero esa idea, ahí no está hablando de Satanás como nosotros lo conocemos. Está hablando de un animal que engañó. Ahora, ¿quién se metió en la serpiente para que engañara? Y eso ya sería otra cosa. Pero todavía estaríamos hablando de un espíritu que se metió en la serpiente. Y cuando Dios viene y le da la maldición a la serpiente, no le dice por causa de Satanás. Lo trata como que esa serpiente haya sido la causante de la desobediencia. Ahora, la serpiente estaba en el huerto por una razón. Dios la había puesto allí. Pero créame, si no hubiera sido la serpiente, hubiera sido otro animal, pero el plan de Dios se iba a llevar a cabo. Entonces, la idea entonces de Satanás evoluciona. Ahora, la idea que el judío tiene en el primer siglo no es tanto de la muerte, la resurrección, no. Ellos tienen la idea de que el Mesías va a venir y va a restaurar. Por eso es que, aunque habla del mismo evento, se enseña de dos maneras diferentes. Y no hay contradicción. Lo único que hay es que hay que entender el contexto de aquel tiempo para poder entender lo que Jesús está hablando. Ahora, vamos a lo que a nosotros nos interesa. Esa es la plataforma del mensaje. Vamos a lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser, los que en la venida del Señor, los justos ya sabemos que van a resucitar? ¿Qué hay de la iglesia, nosotros? Vamos a leer la carta de 1 de Pedro que leyó el hermano. ¿Fue primero o segundo, hermano? Primera, creo. Ok, vamos a leer la carta de 1 de Pedro. Porque quiero agarrar algo de allí que nos enseña. ¿Cuál fue el verso que leyó? 1 de Pedro 2:24. Muy bien. 2:24. Dice esta palabra que está aquí, la cual leyó el hermano. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ok? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Quien lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero fue Cristo Jesús. Y nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Él. Muy bien, ya somos perdonados, ya somos salvos. Muy bien. Bueno, ¿ahora qué más? ¿Ahora qué más? Porque eso es lo que nos compete a nosotros. Ya Cristo pagó por nosotros. Hizo expiación, nos redimió. Somos de Él. Ok, ¿ahora qué más? Iglesia, ¿ahora qué más? Porque si somos salvos por gracia, ya nos redimieron, nos perdonaron. ¿Qué más? Fíjese lo que sigue. Ok, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya no vivimos en el pecado, estamos muertos al pecado, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Yo esta semana estaba pensando, mientras estaba trabajando, estaba pensando yo, ¿por qué en el primer siglo la Biblia habla en Hechos 2, 3, 4, cuando habla y dice que no tenían ninguna necesidad porque todos tenían las cosas en común? ¿Ok? ¿Entendemos eso? Es más, dice que los que tenían propiedades, ¿ok?
Ok, escuche bien. Ahora, no dice que venda su casa, no. Dice que los que tenían propiedades las vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y ninguno decía ser nada suyo propio, dice. Porque todos estaban unánimes, estaban en ese amor y en ese compañerismo. Ahora fíjese, diferencia entre socialismo y capitalismo, ¿no? Diferencia entre socialismo y capitalismo. El socialismo cree que todos deberíamos de tener lo mismo y todos deberíamos de, de estar en el mismo nivel de vida todos. El capitalismo, por otra parte, dice, si tú quieres salir adelante, quieres tener, trabaja, prospera y si tú emprendes, adelante, tienes derecho. Hay un debate y una gran pelea entre estos dos. Ahora, la pregunta que nos compete a nosotros, lo que nos interesa es, ¿el reino de Cristo qué es? ¿Es socialismo o es capitalismo? El reino de Cristo, y pensemos como pensaría Cristo o como pensaría un judío al cual se le está entregando esta palabra. ¿Qué es? Socialismo. ¿Es socialismo? Lo es. Con todas sus letras, con todas sus palabras. Acuérdense que estamos hablando del reino de Cristo, ¿ok? No estamos hablando del reino en esta vida opresor y el gobierno de por sí aquí, sea socialismo o capitalismo, es un gobierno opresor. Sea cualquiera de los dos es opresor. Porque no deja que la justicia florezca, permanezca. Aún, hermano, si hubiese un socialismo, seguiría habiendo injusticia. Seguiría habiendo injusticia. O sea, no. En esta vida, ni porque nos queramos hacer de un lado o del otro, vamos a salir cortados. Porque realmente en esta vida, así es las cosas. Pero el reino de Cristo no es un reino en el que dice, ¿quieres prosperar? Como dicen Tribe, ¿quieres escalar? Esfuérzate, aunque pisotees a otro. Tristemente, hermano, la mayoría y más grande, y la mayoría de las empresas, de las grandes corporaciones, están arriba porque han utilizado a las personas, a las empresas pequeñas para escalar. De verdad, no vamos muy lejos. Miremos a nuestro alrededor. Las compañías que tienen trabajadores, ¿ok? Se benefician del trabajo que otras personas hacen. Ahora, les pagan, sí, les pagan, pero la pregunta es, si lo miramos de acuerdo al lente de Dios, ¿le están pagando lo justo? No, nadie paga lo justo. Nadie paga lo justo. Por eso es que muchas veces cuando yo le doy un trabajo a alguien, contrato a alguien, y le digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Y me dice tanto, y yo le digo, está bien. Está bien. Ahora sí, yo tengo dos maneras de pensar. Yo digo, yo sé cuánto vale el trabajo. Okay. Si la persona me dice el precio que él considera justo, yo no tengo por qué pelearle ese precio. Ahora, si yo sé que me está exuberante el precio y es un precio demasiado alto, tampoco discuto. Le digo, no, gracias, no me interesa. Pero ¿por qué? Dígame, o cuánto me queda. No me interesa. Tú piensas que tu trabajo vale tanto, pero para mí yo creo que es demasiado el precio, pero no lo voy a discutir tampoco. Simplemente no. Porque yo entiendo como negociante, como persona que sabe un poco de números, yo sé que cuando una persona va a vender algo o está haciendo un bid en un trabajo, va a perder o está dispuesto a negociar entre 10 o 15%, quizás hasta 20%. Pero más de ahí no se va a bajar, ni le va a subir. Cuando vamos a flea market, ¿no? Ayer estaba hablando con una persona y me decía, ¿cuánto por esto? Y me dijo, $10.
perdón, y por eso otro, 10. Y le digo, me llevo los 2 y te doy 18. Me dice, no, 18 no. Solo te estoy rebajando 10%. 10% nada más. O sea, es mi derecho a negociar, a pelear. Ahora le digo, yo sé cuánto cuesta esto y sé que no me lo pueden vender como algo nuevo tampoco. Pero 10% es justo. Y le digo, y si no, y le dije, cuando regrese aquí va a estar otra vez, aquí no lo vas a vender, le digo. Y me dice, no. Le digo, piérdele $1 nada más. $1 nada más. Y yo, y lo dejo, ¿y sabes qué? Le dije, yo de estos ya tengo. Lo estoy comprando solamente por si un día lo necesito. Pero a la misma vez, era una persona mayor que yo lo conozco, se llama Roy. Roy, le digo, yo te conozco y yo sé que tú siempre traes muchas cosas bien viejas aquí a vender. Y dice, al final digo, lo voy a perder con alguien más, llévatelos pues. Esto es solo un ejemplo. Ahora, ¿por qué? Cuando uno va a vender algo, uno está dispuesto a perder un margen entre 10 y 15%. Pero difícilmente alguien va a querer perder 40%. Difícilmente. Solamente que ya tenga una necesidad y lo tenga que dar, lo va a dar, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona dice, tú vienes a trabajar para mí, pero yo te pago tanto. Esa persona ya ha considerado, dentro de ese salario, ha considerado, ya tiene un margen de pérdidas y de errores ahí de por medio. Ya los tiene. Porque por eso es un empresario. En la mayoría de las veces a la persona no se le paga lo justo. Ahora, puede ser que le esté pagando algo que parezca justo, pero hay ciertos riesgos que la persona toma al hacer ese trabajo. Accidentes, por ejemplo. Y muchas veces cuando la persona se accidenta, el dueño de la compañía o de la empresa muchas veces no quiere ayudar. Incluso los que tienen seguro, liability, workers' comps, no quieren involucrarlo ahí. Porque al ellos hacerlo, entonces ellos se ponen como clientes de alto riesgo y el seguro les sube. Todo eso funciona acá en este país. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el reino de Cristo es un reino de justicia, pero en el reino de justicia nadie puede tener más que el otro. No, porque es un reino justo. Ahora, yo me hacía esta pregunta también, y es lo que mucha gente dice. ¿Por qué yo tengo que darle de lo mío a aquella persona? Que también tiene 2 manos, también tiene 2 pies, también camina, o sea, también. ¿Por qué? Y la respuesta es esta. Porque lo que Dios le da a unas personas, porque todos tenemos un cerebro, ¿no? Ayer escuchaba a alguien que decía, algunos van a estrenar el cerebro hoy en un examen, porque imagínense un cerebro sin estrenar. ¿Qué le está diciendo? Lo está menospreciando, de hecho, no es un halago. El Kiko decía, ¿verdad? Qué bueno, tengo cerebro nuevo, nuevecito, decía. Y se reían de él. Ahora mire, lo que Dios le da a la persona, su capacidad, no viene de esa persona. Viene de Dios. Y Dios no a todos hizo empresarios. No a todos hizo empresarios. No a todos hizo que tuvieran esa mentalidad de emprendedor. Hay gente que viene y dice, no, lo que yo tengo es porque por mí. No es por ti. No es por ti, no es lo que tú puedas lograr. Es lo que Dios te ha dado a ti. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros para que seamos administradores. Pero buenos administradores. Si yo soy un administrador y me quedo con más del 60 o 70% de las ganancias, entonces yo ya no soy un buen administrador. Quizás como en una vida terrenal podamos decir, qué inteligente es esa persona. Hay mucha gente que ha explotado a los trabajadores y se ha hecho de riquezas y de imperios a través del sudor y el sacrificio de otras personas. El reino de Cristo no es ese. No. El reino de Cristo dice, tú tienes que compartir tu pan con el hambriento. Tú tienes que visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahora, cuando dice visitar no quiere decir,
ya te vine a visitar, ¿qué hay de comer? No, así no es. Tristemente hay mucha gente que hace eso. Y en el primer siglo, en el tiempo de Cristo, hacían eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos, dice, que hacen grandes oraciones en las plazas para ser saludados por los hombres. Hay de vosotros porque devoráis la casa de las viudas. En el primer siglo también había ese tipo de gente. Iban nomás, ya se murió la persona, bueno, vamos a mirar a ver qué nos llevamos, a ver qué aprovechando del dolor, van y saquean. También el día hoy en día lo hay. Cristo dice, el apóstol Pedro dice, la religión pura y sin mácula es esta: que visiten a los enfermos, que velen por la necesidad de las viudas, de los huérfanos, que a los presos vayan y los visiten. Ahora, fíjese esto. Yo sé que usted ha estado en la cárcel algún día, pero cuando está en la cárcel la persona está en un grado de vulnerabilidad y está en una autoestima tan baja. Ahora, no quiero hablar por todos los presos, pero la mayoría de las personas, incluso hay personas que están ahí por delitos que no han cometido. Hay personas que están pagando condenas que no han cometido. Ahora, cuando Dios dice a través de su palabra, apóstol Pedro, apóstol Santiago, que vayamos y visitemos. Fíjate, tú estás dejando tu tiempo, tu comodidad, lo que a ti te agrada, disfrutar tu tiempo, apartando ese tiempo para ir a visitar a alguien. Esa, dice, es la religión pura y sin mácula. Esa. Ir a visitar a un preso en la cárcel. Ir a visitar y apoyar a una viuda. Darle de comer al hambriento. Ir a apoyar a los huérfanos, ayudarlos. Esas 4 cosas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que cada vez que haces eso, estás practicando la justicia. La justicia. Y la justicia es lo que es como el núcleo del reino de Dios. Eso es. La justicia es el núcleo del reino de Dios. No hay, fuera de eso no hay nada más importante. Y luego dice, y guardarse sin mancha para el mundo. Pero y guardarse es como que un agregado, guardarnos sin mancha para el mundo, sí. Pero ¿qué va primero? ¿Qué va primero? Jesús le dijo a los escribas de fariseos, les dijo, ay de vosotros, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. Lo diezman, muy bien. Pero se han olvidado de lo principal, dijo. Se han olvidado de lo principal. Y esto, dice, era necesario sin dejar de hacer lo otro. O sea que hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Si hay gente que diezma y ofrenda, muy bien que lo haga si quiere. Es su dinero, puede hacer lo que quiera. Pero ¿por qué hay mucha gente que diezma y ofrenda y entonces mira para el otro lado y no se importa de la necesidad que está pasando la persona? Eso es pecado. Toda injusticia es pecado, dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Yo no puedo traer mi dinero o mi diezmo y ofrenda y dárselo a un hombre y que no me importe lo que el hombre haga con ese dinero. Me tiene que importar. Porque me tiene que interesar si esa persona va a hacer con ese dinero la justicia de Dios. Porque si no hace la justicia de Dios, entonces es un ladrón. Y yo lo estoy apoyando. Y eso es pecado. Eso es pecado. Entonces la Biblia dice que vamos, ¿qué dice 1 Pedro nuevamente? Para que vivamos en justicia. ¿Ok? Para que vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados. Porque la justicia de Dios es lo que realmente es el núcleo del reino de Dios, de Cristo. Llegará un tiempo en el que la justicia de Dios va, ¿cómo se dice? Prevalecer. Ahora, el reino de Dios ahora mismo lo componemos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y el reino de Dios debería de ser manifestado, como dice este pasaje de acá arriba. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y dice, para que los hombres vean las obras de ustedes
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para terminar, vamos a leer un verso. Y en ese verso vamos a en Mateo 13:43. Esto fue como el comienzo, ¿no? Luego va a haber otras clases acerca de esto porque necesitamos poco a poquito ir enseñando acá. A ver, Mateo 13:43. Vamos a leer del 36 para entenderle el contexto. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese esta escritura. Fíjese esta escritura acá. Porque acá dice que quienes van a ser levantados por medio de los ángeles son los malos. Mateo 24 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes con gran poder y gran gloria, enviará a sus escogidos, enviará a sus ángeles a que levanten a sus escogidos de los cuatro vientos. Pero aquí dice que quienes van a ser levantados van a ser los malos, para ser echados en el fuego eterno. Y los justos se van a quedar aquí, dice. Acá así dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y si agarramos esta escritura y la dejamos con Mateo, vamos a decir, hay una contradicción aquí. Pero no hay contradicción. Lo que pasa es que aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo cuando viene por sus escogidos. Acuérdense, el contexto es la parábola del trigo y la cizaña. Hay mucha gente que dice, es que el trigo y la cizaña tienen que crecer en la iglesia, que estén juntos, no lo podemos sacar. Eso es mentira. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando del mundo. ¿Cómo dice, no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues es que ahora hay cizaña? ¿Okay? ¿Cómo es posible que ahora hay cizaña? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Para terminar les voy a explicar esto bien ya para cerrar. Ok. Este es un sembrador y sembra buena semilla. ¿Ok? Aquí está la buena semilla. Y aquí está un hombre malo o un enemigo. Y este viene y siembra cizaña. ¿Ok? Aunque estos dos no se parecen, el trigo y la cizaña sí se parecen mucho. Son casi la misma planta. Ahora dice, primero este hombre sembró buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, acá está, ¿no? El adversario. Y dice, y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, fíjese, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta que había cizaña? Sino hasta que empezó a dar fruto el trigo. Porque el trigo y la cizaña se parecen tanto, la diferencia es que la cizaña no da trigo, no da fruto. El trigo al dar fruto, hay mucha gente que dice el trigo se dobla, señal de humillación o señal de sumisión, y la cizaña no, crece erguida, no se humilla, es altanera, ¿no? ¿Cuál sería la otra palabra? Soberbia. Entonces dice,
Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces para tomar la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Digamos que aquí están los siervos, ¿no? Más chiquitos que el Señor. Y vienen y le dicen a él, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues? Dice, ¿de dónde es que hay cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y gente no lee la palabra y se queda ahí. Y dice, ¿ya ves? Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque Cristo dijo que van a crecer juntos. Pero aquí no está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia. Está hablando del mundo. Y en el mundo nosotros no podemos meternos a hacer juicio quién es bueno, quién es malo, porque sabemos que los hijos de la luz caminan en justicia y los hijos del malo caminan en oscuridad. En la iglesia no debe haber cizaña. No debe haber. Por eso no nos enfoquemos tanto, no nos preocupemos tanto porque venga tantísima gente, hermano. Porque cuando eso pasa, va a venir también la cizaña. De veras. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Le voy a decir por qué va a venir la cizaña. Le voy a decir por qué. Porque no todos en el mundo son salvos. Hay mucha gente que se va a acercar a oír, pero no van a ser trigo. De veras no van a ser trigo. Porque el trigo se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. Si una persona no da fruto, no es trigo. Y si no es trigo, ¿usted quiere la cizaña cerca de usted? No, nadie quiere cizaña cerca de usted. Usted quiere, si usted es trigo, quiere que haga más trigo con usted. Ahora, esto no es la iglesia. ¿Por qué? Porque los discípulos después le van a preguntar porque tampoco ellos entendieron. Y cuando les explica, entonces le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre, el sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. El campo, dice, es el mundo. No dice la iglesia. No dice la sinagoga, no dice la Bet Knesset, no dice el templo, dice el mundo. El mundo, no la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino están en el mundo. Sí, la iglesia está en el mundo. Pero la cizaña no está dentro de la iglesia. La cizaña está en el mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. El campo es el mundo. No traigamos el mundo a la iglesia, porque si lo traemos, nos vamos a pervertir con ellos. Yo entiendo que hay que predicar el evangelio y hay que enseñar a la gente, pero si la persona no quiere, no podemos hacer nada nosotros. Simplemente no es trigo. Aunque se disfrace. ¿Por qué es que ellos se dieron cuenta que la cizaña estaba en medio del trigo hasta que el trigo dio fruto? Porque se parece. Va a venir, va a cantar, va a orar, pero no da fruto. Al no ser fruto, ¿qué pasa con algo que no da fruto? Literalmente la parábola dice, lo que no da fruto se ata en manojos y se quema. Y sirve para combustible, para calentar la casa, no sé, pero no va al granero. ¿Qué va al granero? El trigo. Entonces, el verso que nos compete, tenía que explicar eso porque está dentro del contexto. El verso que nos compete es el 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y aquí, Mateo 25 nos habla de esos justos. Entonces dice, serán reunidas todas las naciones delante de él, entonces dirán a su derecha, venid de mi Padre. Porque tuve hambre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer,
Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo me visitaste. En la cárcel y vendiste a mí. Entonces los justos, ¿ok? Escuche bien. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Quiénes van a decir estos? Los justos, los mismos que van a resplandecer. La iglesia hoy en día se ha enfocado mucho en, y no digo que eso está mal. ¿Está bien guardarnos sin mancha del mundo? Claro que sí. Es un mandamiento, tenemos que hacerlo. Pero no nos olvidemos de lo demás. Porque si nos lo olvidamos como los demás, escuche, la Biblia aquí no dice, los que se guardaron del mundo van a entrar al reino. No, dice los justos. Los justos. ¿Quiénes? Los que visitaron a los enfermos, los que fueron a la cárcel, los que vieron al hambriento, los que estaban desnudos, le dieron ropa. Los justos. Entonces los justos resplandecerán. ¿Quiénes son el trigo? Los justos. ¿Cuándo van a resplandecer? En la venida del Señor. Debemos de conocer eso. Y debemos de tomar esa palabra nosotros y practicarla. Practicarla. Que queremos tomar de nuestro sustento para, como se dice hoy en día. Y esto es el eslogan, el falso que han enseñado hoy en día. El lema de la falsedad es, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas para seguir predicando el evangelio. Mentira. Nosotros no vamos, pero van los ministros, van los evangelistas, los pastores. Mentira. El evangelio no se trata de ir y enseñarle 3 o 4 cosas a la gente, no. El evangelio se trata de ir a practicar la justicia. Porque si no practicamos la justicia, ¿en qué nos convertimos? En cizaña, porque no damos fruto. No se trata de nosotros sepamos de cuánto pongamos en práctica. Y la Biblia nos insta a nosotros en todo el tiempo a poner en práctica. No seamos oidores olvidadizos, dice, sino hacedores de la palabra. Amén. Continuamos con la clase la semana que viene. Ok. Dios le bendiga, hermano.